Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a hablar de un tema de realidad inmobiliaria que en este momento puede estar afectando a Costa Rica y puede estar afectando a muchas partes del mundo. Este tema es importante analizarlo porque de esto puede que nazca una situación un poco engorrosa en el ambiente inmobiliario. O también puede ser incluso que nazca de aquí una situación que definitivamente tiene que ir a un análisis muy profundo de este aspecto, porque puede golpear muchos campos. El ambiente inmobiliario es una parte que mueve al país, mueve la construcción, mueve los bancos, mueve tantas cosas, los créditos, en fin. Entonces tenemos que considerar que la parte inmobiliaria, quedando en un punto flojo, en la cuerda floja, es peligroso para la economía de un país también. Porque antes de cualquier análisis tenemos que pensar en que vamos a clasificar los diferentes tipos de propiedades existentes en el mercado en este momento. Dentro de lo que se tiene, bueno, primero califiquemos las propiedades nuevas. De aquí no tenemos inconveniente, todos lo sabemos. Son propiedades, casas o condominios que se están construyendo y que en este momento el costo del material con que se construyen está levantando todos los días. Por la relación del dólar, por el incremento en los transportes, los faltantes que vienen de China o de diferentes partes del mundo, por el encarecimiento en el transporte marítimo, todo lo que es importado. Y así como esto, no solamente es ese incremento en el material, sino en algunos casos el incremento en el valor de la tierra. Como es sabido, una casa es la unión de lo que vale la tierra y lo que vale la construcción y la mano de obra, los transportes, todo eso está encareciendo. En un plazo de un año ha incrementado hasta un 25% el valor de una casa. Y esto se ve reflejado en las urbanizaciones nuevas, donde los mismos constructores corren el riesgo de construir, de hacer contratos para la construcción de una propiedad, de un inmueble, y correr el riesgo de que no puedan salir adelante con los costos para poder levantar de acuerdo al contrato inicial de la construcción, porque no tienen el capital suficiente o porque tal vez los costos de la recuperación del inventario vendido el año pasado para comprarlo ahora es totalmente diferente. Y es por eso que las casas nuevas están cada vez más altas en precio por el costo del material, mano de obra y todo esto que les estaba diciendo. Existe otro tipo de casas que es la casa vieja, que es la casa usada, que es una casa que se construyó hace tanto tiempo y donde esas propiedades se construyeron con un valor en material mucho más bajo y con un precio de tierra mucho más bajo. Existen otras casas, otros inmuebles que son los bienes adjudicados de los bancos mutuales, diferentes entidades que las tienen, como las asociaciones, como las cooperativas, ¿verdad? De diferentes lados que tienen propiedades también y que han estado recogiéndolas por diferentes razones, sobre todo las razones más comunes en este momento, pandemia, cambios en los trabajos, empresas que han quebrado y definitivamente han afectado a toda la planilla de su empresa. En fin, también tenemos que entender que, bueno, ya tenemos la casa nueva, la casa del bien adjudicado, esta casa que es la casa usada, y también existe un tipo de negociación que se está dando muy frecuentemente, que es la propiedad donde se cede la deuda. Eso se llama un cedo de deuda. El cedo de deuda es cuando una persona tiene la casa y le dice al comprador, hagamos una cosa, le doy mi propiedad, siga pagando la deuda, no importa, el crédito queda a nombre mío, pero siga pagando la deuda. Eso le facilita al vendedor a que no se manche, a que el crédito siga vivo y en algunos casos, en la gran mayoría, recuperar un monto con respecto al valor de la compra. Cuando si la propiedad, por decirle algo, costó $100,000 y debe 40,000, la está perdiendo por alguna razón, recuperar tal vez de a unos 60, unos $70,000 y recuperar 30, $40,000 de lo que vale la casa y no verse manchado. Este tipo de negociaciones
se llaman pseudodeuda. Hasta cierto punto se las trae. ¿Por qué? Porque el crédito pertenece a la persona que era la dueña de la propiedad. La propiedad pasa a manos del comprador, pero la deuda sigue estando a nombre de la persona anterior. A le vende a B y A sigue con la deuda ante el banco. Sin embargo, la responsabilidad del pago va a ser de B, y si B no paga, el banco le quita la casa a B, independientemente si es A o B el que debe. Cede la deuda, acepta la propiedad con el gravamen, la persona que compra. Ok, yo acepto comprar la casa y sigo pagando la deuda. Si no la pago, el banco me la quita. Ok, esa es como la condición. El problema de esto es que tiene que pagar siempre la deuda, porque si no, por lo consiguiente, lo que hace es que mancha el crédito de A. Y A es el que queda registrado ante el banco que no pagó. Existe una negociación que se llama fideicomiso. La forma más fácil de expresar o de comunicar esta parte es la siguiente. A le vende a B, pero no pasa a B a menos que tenga ciertas condiciones que tienen que ser cumplidas entre las partes. Este tipo de negociación es mucho más barato que un traspaso de propiedad. Sin embargo, tiene un costo administrativo que es el que cobra el fiduciario del administrador de las condiciones. Y para esto existe un contrato firmado entre las partes, avalado también por el fiduciario que ampara y vigila el cumplimiento o no de las condiciones pactadas. La propiedad queda a nombre del fiduciario, por eso un traspaso de este tipo de propiedad o ceder un fideicomiso es imposible, porque la propiedad está a nombre del fiduciario y no de ninguna de las partes. Si la condición es que en el momento en que se cancela la propiedad pase a B, B puede reclamar en el momento en que cancela, pero si B no le cancela a A puede reclamar para que sea transferido nuevamente su nombre. Por eso, en un pseudo deuda es la forma más fácil de negociar. Porque A le vende a B, pero si B no paga, A puede rescatar el bien con un acuerdo entre las partes donde no lo manche el crédito posteriormente, no lo manche el banco acreedor. De igual manera, cuando B termine de cancelar, la propiedad pasa a B. Son condiciones. Se puede establecer, por ejemplo, también el plazo para que la propiedad y el crédito pase a nombre de B en un plazo definido. Son otras condiciones también muy interesantes, porque así los negocios son para cumplir en las condiciones pactadas. Hay una situación que los bancos no hablan de eso. La dación es una devolución de un bien porque no se pudo pagar. Recuerde que nadie está obligado a lo imposible, y eso en algunos casos ni los mismos bancos lo dicen, porque tal vez no es el negocio de ellos. Pero si puede usted devolver una propiedad, hace una carta, explica la situación, por qué no puede pagar, y hace una devolución de una propiedad, que se llama dación. Las propiedades se devuelven, el banco obviamente lo pone en venta. En algunos casos, si el monto de la deuda que tenía es muy bajo, puede llegar a un acuerdo con el banco y decirle, bueno, lo que le debo son 20 millones y la propiedad vale 100, pues lleguemos a un punto intermedio. Es cuestión de negociar cómo se puede hacer la dación, porque no necesariamente el monto en que se vende la propiedad es el monto que tenía la deuda. El monto que tenía la deuda es en la gran mayoría, cuando los créditos son viejos, el monto de la deuda es mucho menor que el monto en que se va a vender. ¿Cómo se vende la propiedad? Pues muy fácil. El perito viene, hace el avalúo y dice, ok, la propiedad vale tal precio. Y con ese precio que se vende, y con ese precio que se comienza a negociar y se publica en los diferentes medios, pero realmente el valor en libros si el crédito es viejo, es mucho menor. O si el monto que se sacó es mucho menor, obviamente queda un margen de mucha ganancia para el banco. Y eso es donde tiene precisamente que negociar, pues la persona, cuando hace una dación, tiene esa posibilidad de negociar. Cuando la propiedad ya es rematada, cuando la propiedad no es por dación, sino que es rematada, ahí sí, el banco capturó, se adjudicó a la propiedad, hay una oportunidad de poder negociar nada, desgraciadamente.
y novación de deudor, que es cuando se hace un replanteo ante el banco acreedor para que la persona que vaya a comprar primero tenga capacidad y sea sujeto de crédito con el banco que quiere comprar y que esa responsabilidad caiga directamente entre el banco y la persona compradora. En este caso es como los 4 tipos de ventas que se están o que se pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Se está abriendo la brecha prácticamente entre las casas nuevas y casas usadas. Y les voy a explicar un caso común, un caso creo que es totalmente entendible aquí en Costa Rica. En este momento, mucho desempleo, muchos casos que vienen donde los bancos comienzan a recoger las propiedades adjudicadas porque la gente no pagó. Y una condición en el país al día de hoy, que estamos en mayo del 2022, donde precisamente el gobierno dice que va a cerrar 17 entidades ligadas al Estado y eso obviamente va a crear un desempleo a nivel público. Ese desempleo a nivel público va a traer consigo precisamente el que la gente no pueda pagar las propiedades y si no las puede pagar los bancos se van a acumular cada vez más de propiedades para los que deben su casa. O sea, en este momento las casas nuevas están con el precio alto, cada vez más alto por el valor de la mercadería, por el valor del material, perdón. Y las casas usadas, si bien es cierto, tienen un precio alto, pero hay demasiada competencia. Y esa demasiada competencia o demasiada oferta hace que precisamente el precio de las casas bajen, porque hay demasiada competencia. Los bancos, inclusive el valor en libros de esas casas en muchos casos es más bajo que el valor en que se está vendiendo. Entonces el banco prefiere venderlo a un monto más bajo sin caer en pérdida en el valor en libros, pero deshacerse del bien, conseguir un nuevo cliente, venderlo con tasas muy favorables para que se siga dando vuelta el dinero del banco. Pero definitivamente la competencia, la oferta, es mucha la oferta que va a haber y los precios de las casas usadas tienden a la baja por esta situación. Las casas nuevas a la alta y las usadas hacia abajo. Esto es lo que causa, es una brecha entre ambos tipos de casa. Por ende, va a existir una condición colapsada de propiedades, demasiados bienes adjudicados, un precio menor para poder vender y poder recuperar su cartera con los bancos y las nuevas hasta arriba. Las casas de propietarios, las casas que son no de un bien adjudicado, sino de Juana, que tiene una casa, de doña María, que tiene una casa y la quiere vender. Esas propiedades, doña María va a querer vender al precio como si fuera nueva. Y eso le va a hacer muy difícil. Sin embargo, tiene competencia y esa competencia es los mismos bancos que están vendiendo las propiedades. Y es cuando doña María dice, pero ¿cómo voy a vender esta casa? No la puedo vender más cara. Y es cuando comienza a retardar el mercado de las propiedades de propietarios. No de bienes adjudicados, sino de propietarios. Y esto va a causar de alguna manera un caos. Aquí es donde los corredores tenemos que entender que las propiedades tenemos que hacerles un avalúo para que la persona que está vendiendo no pierda con respecto al valor y que tampoco se especule en el precio para que no sea excesivamente un precio elevado donde se tienda más bien a una casa nueva. Aquí es donde la brecha se marca, aquí es donde definitivamente el valor de las casas sí van a adquirir un valor real, pero las ventas van a ser cada vez menores precisamente por sobreoferta que va a haber de las propiedades. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener también saber medir el valor de las propiedades con respecto a la antigüedad. Recordemos que la vida útil de una casa normal es de 50 años y que después de, obviamente, de sus años va a valer menos, pero también tiene un valor de recuperación mucho más alto porque los materiales van para arriba. Tenemos que hacer los avalúos respectivos para saber
cuál es el monto real de la venta de una propiedad y sobre todo que la persona, el perito, sea muy conocedor de la zona. Porque de nada sirve que sepa mucho de los materiales y en realidad la que más afecta en muchas ocasiones es la zona. La zona es la que marca la pauta, no solamente la velocidad de la venta, sino también el entorno, cuánto se puede vender una propiedad, si una propiedad muy lujosa se puede vender en un barrio barato. Muchas veces el valor de una propiedad no depende de cuán lujosa sea la propiedad o qué bien construida está, sino del entorno, porque mucha gente no compra en ciertas propiedades o en ciertas zonas donde existe el riesgo social. Y eso es parte de lo que también se está y se puede llenar las propiedades que están ofertando los bienes adjudicados de los diferentes bancos. Tenemos que analizar esto y manejar muy profesionalmente la venta de las propiedades. Para eso están los corredores afiliados a las diferentes cámaras en Costa Rica, donde pueden dar certeza del valor junto con un perito experimentado. Recordemos que las propiedades tienen prácticamente 4 valores, que es el valor civil, que es el que da precisamente el perito, que es el que le dice, la casa, esta casa vale tanto por la construcción, por el entorno, todo lo demás. El valor municipal, que normalmente tiene un retardo de unos 4 o 5 años, normalmente es más barato. Luego también tiene el valor comercial, que ese es el que realmente se llegue al acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de venta entre las partes. Aquí estamos hablando de esos 3 tipos de valores de una propiedad. Y después también está el valor de hacienda, que es el valor que se puso en el registro, cuánto costó. Es en realidad, siempre va es un precio que se conserva en el valor fiscal, pero no es necesariamente el valor real de la propiedad, porque eso muy pocas veces se actualiza. Así que tengamos presente los valores de las propiedades, tengamos presente que viene una situación difícil para Costa Rica, sobre todo porque las propiedades van a tornarse con una brecha muy larga, muy amplia entre las casas nuevas, las casas usadas, las casas de propietarios y las propiedades que se ceden la deuda. Así que manejemos esto de la mejor manera. Cualquier consulta, con mucho gusto. Mauricio Muñoz es mi nombre.